Credo in unum Deum, Patre omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium. Daniel, Cállate. ¿entiendes algo? Cállate, que en la iglesia no se habla. Pero es que no entiendo nada. ¿Tú entiendes algo? No, yo tampoco entiendo nada porque el padre está dando la misa en latín. ¿Qué es eso? Latín, otro el idioma que hablan los romanos, por eso no se entiende nada. Pero ¿qué no estamos en la parroquia? ¿Dónde estamos? Sí, estamos en la parroquia, pero en la Edad Media, no estamos en nuestra época, acuérdate. Ah, ya, bueno, ya hay que escuchar. Lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. Aire puro, aire fresco, los pajaritos cantando. Bueno, qué bueno que salimos de ahí, Jorge, de esa misa, porque no entendía nada, yo tampoco, ¿ah? Bueno, yo entendía de que estábamos en una misa, pero yo veía... Es que en realidad ni siquiera el padre nos estaba mirando, Daniel, ¿no? Sí, Por eso es estaba de que- espaldas, ¿no? es que Sí. Estaba de espaldas, claro, entonces como que no... Igual, si escuchó algunos murmullos, pues no sabe que son los nuestros. No creas, porque los padres hablan varios idiomas. Acá tú sabes que en la Edad Media, aquí en la Edad Media, gran parte del conocimiento, ¿dónde lo encuentras? Justamente en las iglesias. Así que el cura te ha puesto que sabe hablar otro idioma aparte del latín, así que te ha entendido tus murmullos. Bueno, ha sido una pequeña travesura. Fue sin querer queriendo, o queriendo con querer. De todas formas, aprovechando pues de que estamos en la Edad Media, oye, me he Sí. enterado muchas cosas de cómo es la iglesia aquí en la Edad Media y solamente para contarte un poco, pues, ¿no? Debe ser diferente a la de nuestra época, me imagino. Sí, es diferente, ¿no? Porque, no sé, yo estaba averiguando aquí cómo son las charlas para asistir a la primera comunión, ¿no? Va a para ser tu el- primera comunión. Qué Claro, bien, qué bien. el catequismo y todo eso, y me miraron de pies a cabeza porque me dijeron, oye, ¿qué te pasa? No, acá no hay nada de eso. Y en realidad, lo que sí he encontrado es de que en Edad Media la iglesia prácticamente fue la única institución grande que logró ejercer su poder a lo largo de toda Europa, ¿no? Recordemos un poco que en Europa existían pues algunos reinos no tan fuertes, muy debilitados, muchísimos señores feudales, y la única institución realmente fuerte, muy fuerte, era la iglesia. Tan es así que la iglesia poseía la tercera parte de los territorios que existían en el mundo católico, ¿no? En el mundo conocido. La tercera parte es un montón, y además tú sabes que la vez pasada habíamos comentado pues de que en la época del feudalismo quien tuviera territorios tenía el poder. Y en este caso, por lo que cuentas, pues la iglesia tenía mucho poder, y también teniendo en cuenta lo que comentamos también aquella vez, de que a diferencia de épocas un poco más recientes, pues los reyes no tenían el mismo poder absoluto que manejaban, ¿no? Ellos como que lo delegaban a sus señores, a sus vasallos, y esto seguramente pues podía, entre comillas, ayudar pues a la iglesia a obtener más poder, porque no estaban, digamos que enfrentados con el poder absoluto o real que provenía del rey o del emperador, sino que podían de repente tener más influencia sobre justamente los hidalgos, los vasallos, los señores, y pues con lo consiguiente que esto les ayudaba a tener este poder, pues que es del que estamos hablando. Claro, tan es así que la iglesia nombraba reyes, ¿no? Para darnos un poco la idea de que la iglesia estaba por encima del poder de los reyes, que ya de por sí los reyes creían que sus poderes eran divinos, ¿no? Bueno, ahí viene todo, eso explica todo en realidad. Claro, entonces esa es la importancia o ese es el papel que cumple la iglesia en Edad Media, convirtiéndose también, como tú lo has dicho, en el centro de la vida intelectual, ¿no? Todo lo que estaba ligado al conocimiento salía de la iglesia y solamente se respetaba lo que salía de la iglesia. Pero además, la iglesia ya en este entonces se organizaba en dos partes, tanto en el clero secular y el clero regular. A ver, si me dices esas palabritas, sí, secular, regular, ¿qué significa? Cuéntame. Bueno, el clero, en primer término, está referido pues a las personas que trabajan dentro de la iglesia, que son parte de la los iglesia. sacerdotes, digamos, claro. Claro. El clero secular se refiere a los miembros de la iglesia que
dentro de sus funciones, seguían teniendo contacto con todas las personas, con todos los ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Estaban ahí, pues, los párrocos, los obispos, los arzobispos o el propio papa. ¿Por qué? Porque ellos, dentro de su función pastoral, seguían teniendo contacto con las personas, conversando con ellos, realizando las confesiones, realizando las misas, etcétera, aconsejándolos. etcétera. Claro que sí. Son lo que actualmente conocemos como padres, ¿no? Ahí está el padre de tal, ¿no? De la iglesia. Claro. Pero por otro lado estaba el clero regular, que eran las personas que pertenecían a la iglesia, pero que no salían nunca a la calle, ¿no? Estaban dentro de la iglesia, eran los monjes, ¿no? Vivían una vida muy disciplinada, una vida alejada totalmente del mundo, y a eso se le denominaba el clero regular, ¿no? Y además ellos prácticamente tenían que cumplir votos de obediencia, de castidad y muchas veces de pobreza. Sí, uno de sus lemas me parece que es justamente de ellos, ora et labora, que quiere decir reza y trabaja, porque en eso es prácticamente en lo que se basaba su vida, ahí dentro pues de la abadía o del lugar del monasterio donde ellos vivían, justamente los monjes. Pero Sí. muy interesante, Jorge, ¿no? Cómo se organizaba entonces la iglesia y cómo prácticamente eso se ha mantenido hasta nuestros días, porque aún encontramos pues a los monjes y también a los sacerdotes que están en las parroquias y que tienen cargos como obispos, arzobispos y todavía más. Pero Jorge, también me han contado, estaba haciendo mis averiguaciones, así como tú también por acá, de que pues, aunque la gente es muy religiosa, muy fervorosa, cree mucho en Dios, confía en los sacerdotes y todo aquello, pues hay algunas personas que en realidad no, que cuestionan todo ese tema pues de la autoridad de la iglesia, que dicen por qué de repente no los obispos o el papa ahí en Roma tienen tanto poder, tanto dinero, tanto oro, como que se cuestionan eso y empiezan como que a ver algunas separaciones, algunas diferencias con la iglesia católica en sí, ¿no? Y creo que estas personas son los que le dicen así comúnmente los herejes, los heréticos, para decirlo de un modo más bonito. Sí, los herejes o los heréticos en realidad son movimientos que se van a presentar durante esta época, que van a cuestionar lo que dice la iglesia, ¿no? Van a cuestionar sobre todo el poder que alcanza la iglesia, ¿no? El poder, el dinero, esa relación que tiene pues la iglesia con los emperadores o con los reyes, ¿no? Que en realidad no estaría de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Vamos a... No, ellos son como reggaetoneros, ¿no? No cuentan el dinero, lo pesan en esta época. Sí. Claro, sí, lo pesan, lo pesan. Y mira, yo te voy a contar así rapidito algunos movimientos heréticos que he encontrado aquí en la Edad Media. En nuestra época ya no existen, ¿no? Pero en la Edad Media sí existían. El primero de ellos es el priscilianismo. ¿Qué es ¿Priscilianismo? el priscilianismo? El priscilianismo se le denomina así porque su principal exponente era un señor que se llamaba Prisciliano, ¿no? Un nombre muy bonito que le puso a sus padres. Sí. Y lo que pasa pues es esta idea del priscilianismo se originó como rechazo a la creciente riqueza y relajación de las costumbres de la iglesia. Además, lo que ellos defendían era el regreso a la pobreza, ¿no? La pobreza como sinónimo de cristiandad. Y además, también, lo más interesante, decían de que la mujer tenía que tener un mayor protagonismo dentro de la iglesia, ¿no? Es decir, mira, qué interesante. que claro, que puede Qué bien. oficiar misas, ¿no? Que puede ser un párroco también. Y este movimiento del priscilianismo se vio sobre todo en la zona que se le denomina la península ibérica, donde actualmente está España y Portugal. Sin embargo, la iglesia, descontenta con este movimiento, va a agarrar y va a decir, ¿saben qué? Ustedes no tienen la verdad, yo como iglesia romana, católica, apostólica, tengo la verdad, y los va a excomulgar, que significa expulsar de la iglesia, y más tarde los va a ejecutar. Ah, mira, qué interesante, ¿no, Jorge? Pero otro movimiento así herético que me habían comentado que hay en la edad, que hay ahora que estamos en la Edad Media en esta época, es el adopcionismo, que dice, no, que Jesús, mira lo que dice, Jesús no era un ser divino, ¿no? O sea, no era literalmente el Hijo de Dios, sino que era una persona que nació en la tierra como todos nosotros, un ser humano más, pero que fue adoptado por Dios para ser su representante, su hijo acá en la tierra, ¿no? Y obviamente que para los oídos y los ojos de la iglesia pues católica, apostólica, romana, esto es lo peor tal vez que puedes decir, ¿no? Negar la divinidad de Jesucristo, de Jesús. Así que bueno, este otro movimiento también está por acá. Y también había escuchado otro que tiene incluso, Jorge, aún más cantidad en la Edad Media, bueno, que estamos en la Edad Media, tiene una mayor cantidad de adeptos, que es el de los llamados cátaros o albigenses, que tienen una forma muy, muy curiosa, ¿no? De ver el mundo. Sí, bueno, para ellos lo más importante, de todo lo importante, es el alma,
¿no? Porque ellos dicen pues de que el mundo que nosotros lo conocemos ha sido creado tanto por el Dios, por el Dios y el reino de los cielos y por el diablo. Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? Que de nosotros, de las personas, lo único realmente importante es el alma. Y como el alma es lo único realmente importante, es lo único que tenemos que cuidar. ¿Y de qué manera ellos dicen que tenemos que cuidar nuestra alma? Ellos decían que el alma se cuida a través de vivir una vida alejado totalmente de las cosas materiales, alejado del dinero, alejado de la comida, o sea, de la comida así abundante, alejado pues de los amigos, alejados del trago, alejado de todo eso, vivir una vida absolutamente recta y disciplinada y lejos de las tentaciones. Oye, ¿te parece la cuarentena? Sí. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que, como tú dices, los cátaros llegaron a tener muchos seguidores y esto a la iglesia no le gustó. En primer lugar, lo que ellos quisieron es organizar una misión para convencer nuevamente a estos cátaros de que regresen al catolicismo, pero como se dieron cuenta que no se podía, iniciaron una ofensiva que va a derivar en prácticamente en la primera Inquisición que existe, en la primera Inquisición de la Edad Media, se va a organizar para combatir a los cátaros que al final fueron totalmente ejecutados. Pero no es el último movimiento herético de esta época, Daniel. No, también hay uno llamado los husitas, que comentan que fue el último movimiento así grande, herético de la Edad Media, antes de ya los que vinieron en la Edad Moderna, que es otra época de la historia. Y los husitas también hablaban de lo que mencionaste al comienzo, ¿no? Con el priscilianismo, esta relajación que había pues de los miembros de la iglesia. Y cuando decimos relajación no nos referimos a que estaban relajados y descansando, no, quiere decir que muchas de estas personas que estaban pues en los puestos más altos de la iglesia en realidad cometían muchos pecados que rayaban en los delitos, ¿no? Como por ejemplo recibir alguna coima por ahí, ¿no? No respetar el celibato, estaban con algunas chicas, por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces pues los husitas, así como en su momento tal vez los priscilianos decían, no, pues no, la iglesia no puede seguir esto, tenemos que volver a lo que estaba antes y a seguir sobre todo las enseñanzas que están en la Biblia, porque esto pues es una degeneración y no podemos continuar de esa manera. Pero obviamente eso tampoco le gustó a la iglesia católica en este momento. Sí, claro, pero mira, si tú te das cuenta, aquí hay algo bastante curioso, que todos los movimientos heréticos de los que hemos hablado un poquito, en realidad comparten lo mismo. Comparten la disconformidad que tienen con la iglesia católica de esos momentos. O sea, todos los que ellos decían era prácticamente denunciaban los excesos que tenía la iglesia en ese momento. Y esto es tan así que incluso la propia iglesia, consciente de los excesos que venía cometiendo en cuanto al poder, en cuanto a la falta de voto, no sé, de castidad, en cuanto a incluso asesinatos que se sucedían en la iglesia, o al perdón de los pecados a través de algo que se llamaban las indulgencias, ¿no? Que era prácticamente yo te vendo el perdón ante lo que tú has pecado, ¿no? Si, por ejemplo, tú de repente asesinaste a alguien, así totalmente supuesto, y entonces, ¿cómo lograbas el perdón? Con una confesión. No era necesaria la confesión. ¿Entonces? Le regalabas a la iglesia un terreno y el terreno te otorgaba un documento que era una indulgencia con la cual tu pecado ya había sido perdonado. Qué interesante y qué antiético. No, totalmente, ¿no? Entonces, todos estos movimientos heréticos más o menos van a denunciar lo mismo y van a criticar esa postura de la iglesia. Pero tan es así que la propia iglesia se da cuenta y años más tarde va a desarrollar sus propios movimientos dentro de la iglesia para rectificarla, ¿no? O al menos hacer el intento, porque no fue tan efectivo. Pero bueno, mira tú, de todas formas, lo importante que fue la Iglesia Católica en la Edad Media. Bueno, Jorge, y además dando cuenta de estos movimientos pues que has mencionado heréticos, que fueron desarrollándose y posteriormente ya en la Edad Moderna otros que van a seguir surgiendo, justamente porque por no estar de acuerdo con lo que propone la Iglesia Católica o su forma de actuar, lo cual pues es normal, ¿no? Ahora, nosotros lo vemos normal porque venimos de qué tiempo, del siglo XXI, en donde si quieres, pues no estás de acuerdo, puedes criticar, ¿por qué no a la iglesia? ¿Por qué no al arzobispo, al obispo, al cardenal? O de repente simplemente te cambias de religión, no estás en todo tu derecho si te da la gana, pero en esta época, en la Edad Media, no. Hacer eso, olvídate, podía significar una sentencia de muerte. El tan solo hablar mal de la iglesia o peor, el cambiarte de religión. No se podía. Bueno, esto es claramente demostrable justamente con los movimientos heréticos, que la mayoría de ellos desaparecieron ejecutados. Así que bueno, esta ha sido la importancia de la Iglesia Católica en la Edad Media, pero ahora sí, vamos con las actividades.
La actividad número 1 es, responde, ¿qué tan importante fue la iglesia en la Edad Media? La segunda pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el clero regular y el clero secular? Tercera pregunta, ¿qué pensamiento tenían los cátaros sobre el mundo y sobre el alma de las personas? Muy bien amigos, este ha sido un episodio más de Stalkers. Si les ha gustado el programa no duden en compartirlo y nos estamos escuchando en una próxima edición para el segundo año de secundaria la próxima semana. ¡Chau! Chao. Stalkers es producido por el podcast Por las Rutas de la Curiosidad, podcast de divulgación histórica y cultural, producido y conducido por Daniel Tucto y Jorge Juárez. Puedes encontrarlo en Facebook, Instagram y Spotify. Si eres profesor o padre de familia y quieres comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a stalkers@gmail.com y si te gustó el contenido, no dudes en compartirlo.